Un saludo a todas y a todos, y el día de hoy, dentro de mis clases de filosofía, vamos a abordar el tema de los cínicos. Ya todos van recordando allí, los que han visto un poco de filosofía en su colegio o en la universidad, a un gran personaje. Lo tengo aquí, que está aquí, en la escuela de Atenas, ahí, en el suelo, tirado en el suelo. Es el gran Diógenes de Sinope, uno de los representantes más importantes, o por lo menos para mí y para la historia de la filosofía, el más emblemático. Diógenes de Sinope. Pero él no fue el fundador de la escuela cínica, fue Antístenes, que fue discípulo de Sócrates. Fíjense ya esa conexión que tenemos interesante en el marco del desarrollo de la escuela cínica. Para mí, una de las escuelas que fue rompiendo el paradigma de la idea que se tenía de la filosofía ya en tiempo de Diógenes, que existía Platón ya institucionalizado con su academia, y los cínicos comenzaron a plantear dentro de ese ambiente que ya veníamos hablando en la clase anterior de Epicuro, el helenismo, ese espacio de incertidumbre, de crisis del gran imperio y de las ideas y de la cosmovisión griega, donde Diógenes y los cínicos comenzaron a darle un puntillazo, un puño y una patada literales a la estructura también de la filosofía formal de la época, teniendo como base a Platón y a su academia. Hoy vamos a abordar el tema de los cínicos aquí en mi canal Pensamiento Virtual. Yo soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y magíster en Ciencias de las Religiones, y bienvenidos y bienvenidas a mi clase. Vamos a iniciar con nuestra clase sobre los cínicos y les voy a recomendar este diccionario. Se llama Diccionario de Filosofía de Víctor Florian. Aquí lo pongo, eso. De la editorial Panamericana. Es de fácil acceso. Como ustedes saben, yo vivo en Colombia y esta editorial está en casi todas las ciudades principales. Para los estudiantes que me ven, también para los profesores que me han ido mandando saludos y algunos temas que me vienen recomendando para crear este contenido, pues les recomiendo de nuevo el Diccionario de Filosofía de Víctor Florian. Y vamos a ver qué nos dice este diccionario sobre los cínicos, y a partir de ahí arrancaremos nuestra clase de hoy. Y dice así: cínicos, del griego kinos, que significa perro o perruno. Ahí ya nos va dando una línea, una clave para entender luego a futuro por qué Diógenes de Sinope también recoge ese apodo, ese remoquete del perro, y también lo vamos conociendo como Diógenes el perro. Son los filósofos que seguían las doctrinas de Antístenes de Atenas. Como ya lo decía, Antístenes nació en Atenas y fue discípulo de Sócrates. Antístenes era uno de los pocos discípulos que tenía Sócrates. Ojo al dato, escuchen, que no era rico ni que pertenecía a las grandes familias aristocráticas. Antístenes era hijo de un griego, pero su mamá era esclava. Por mucho tiempo, esta situación de que no era totalmente griego siempre le vino afectando dentro de sus relaciones. Pero cuando él sentía esas críticas, cuando lo discriminaban por ser mitad esclavo, ahí se lanzaba Antístenes con su creatividad y también ya con sus luces filosóficas. Cuentan las anécdotas que un día Antístenes estaba jugando con sus amigos y uno de esos niños que siempre nos encontramos en el camino de nuestra vida comenzó a criticarlo por el ser un mulato. ¿Esto qué significa? Que no tenía la raza pura. En ese instante Antístenes le dijo: bueno, yo soy mulato, no soy puro como tú, griego, que tiene la sangre pura igual que estos caracoles y estos insectos que andan aquí a nuestro alrededor. Ya la gente con eso comenzó a descubrir que Antístenes tenía una gran sagacidad para responder de manera inteligente. Más adelante, Antístenes va a comenzar a seguir a nuestro gran filósofo Sócrates, y a partir de ahí, de ese
conocimiento que iba bebiendo de Sócrates fue construyendo una idea, fue construyendo una pequeña línea filosófica que después la fue fortaleciendo y a posteriori se va a convertir en la escuela cínica. No creamos que cuando se habla de escuela fue que Antístenes organizó un instituto con unos salones y unos estudiantes y muchos discípulos al estilo de Platón, no, o al estilo de Aristóteles después en su liceo, no. Antístenes y su escuela cínica se asemeja más a un grupo de personas que siguen a un gran maestro, van adquiriendo estas líneas de pensamiento y como estamos dentro del marco de la filosofía que se desarrolla ya al final del gran imperio helénico, cuando va cayendo todos los ideales griegos, estas filosofías hacen parte del mundo que está buscando reconstruirse, que está buscando salvarse en medio de la incertidumbre, y la base tanto del epicureísmo como del cinismo y como del hedonismo, que es una escuela que vamos a abordar prontamente dentro de mi canal, se basan en pequeñas frases, en pequeñas doctrinas muy prácticas para el cambio de vida personal. Entonces, Antístenes, para ir concretando, es el fundador de la escuela cínica. Antístenes de Atenas fue discípulo de Sócrates, y el mayor discípulo de Antístenes y promotor, y el más famoso, podríamos decir, la gran estrella del cinismo, fue Diógenes de Sinope. Y vamos a seguir con nuestro diccionario y cuáles son las líneas que nos va generando para hablar sobre la escuela cínica. Esta escuela planteaba un ideal de vida basado en el menosprecio de las riquezas, la belleza, la gloria y en la afirmación de que solo la virtud, que es arete en griego, es importante porque se expresa mediante los hechos. Aquí hay algo fundamental que comparte también con la escuela de Epicuro, con los epicúreos. Recordemos en la clase anterior que hablábamos que para Epicuro era muy importante ir dominando los deseos, ir construyendo una vida autárquica, que era una vida autónoma, que yo no estuviera dominado por deseos externos, sino que cada vez iba entrenándome en vivir con lo mínimo para en ese mínimo poder disfrutar al máximo de mis deseos cuando se me presentaba la oportunidad. No mantenía buscando satisfacer mis deseos de manera extrema, todo lo contrario. Igualmente los cínicos nos dicen que ellos basaban su filosofía de vida. Aquí hay un punto importante que ya lo decía al principio de la clase. No es una filosofía doctrinal donde hay que construir de manera lógica argumentos, donde hay que construir todo un vademecum de ideas para poder compartirlas con otros y que el intelecto vaya creciendo. No, dentro de estas filosofías que se dan dentro del ámbito del helenismo, lo más importante es el modo de vida práctico. Y aquí, en el menosprecio de las riquezas, de la belleza y de la gloria, los cínicos van a tener su base. Pero, ojito, esto es lo que plantea en un principio Antístenes, pero cuando ya comienza a verse reflejado esta filosofía en la vida de Diógenes el perro, él va a llevar estas premisas, va a llevar esta forma de vida hacia los puntos más extremos. Y lo vamos a ver más adelante porque la vida de Diógenes para mí es emblemática, enigmática y también en algunos puntos motivadora. El arete, que es importante dentro de la filosofía griega a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles, ya en los cínicos el arete es esa manera de vivir sin estar atado a la fama, a la riqueza, al poder, al que me estén viendo y adulando. Y aquí una pregunta para todos que la traemos a nuestro contexto, y esto es lo bonito, lo energético y también lo vital de la filosofía. Y es que estamos hablando de Diógenes, que más o menos fue contemporáneo de Platón. Fíjense, 300 años antes de Cristo. Y hoy sus enseñanzas y su modo de vida también nos cuestionan. Y es: ¿cuántos hoy no queremos tener poder, dinero, reconocimiento, belleza? Y hoy Diógenes nos dice, con la escuela cínica y Antístenes, su fundador, que eso no es la base de la felicidad. Que eso que estamos deseando constantemente y que nos venden por los medios tanto virtuales como presenciales y también audiovisuales como el ideal de vida, ten más dinero, ten más belleza, ten más poder, ten más influencia y serás feliz.
Antístenes con Diógenes en la escuela cínica nos dice que eso no es arete, que eso no nos lleva a la virtud, que tenemos que comenzar a controlar nuestros deseos para poder vivir una vida buena. En el fondo los cínicos estaban buscando vivir una vida buena, y cuando se le preguntan a ellos qué es el fondo, lo más importante del ser filósofo cínico es vivir una vida buena y buscar el camino, buscar las estrategias y buscar la forma de vivir una vida buena. Y aquí va la segunda pregunta para ustedes que me están escuchando en mi clase de filosofía. ¿Qué estás haciendo tú para vivir una vida buena? Y seguimos con la definición del diccionario de filosofía de Víctor Florian y luego continuamos con nuestra clase sobre los cínicos. El rechazo de las convenciones de la vida civilizada en consonancia con la pretendida vida sencilla, no solo por su indumentaria, sino ante todo por los gestos y actos realizados en público sin ningún pudor, acercaban al cínico a la especie canina que vive junto a los hombres, pero mantiene sus hábitos naturales con total impudor, la secta del perro. El diccionario en este punto nos lanza varias líneas importantes para nuestra reflexión y son las siguientes. Los cínicos, cuando abordan y asumen esa vida de total desprecio a todo lo civilizatorio, no están alejándose de la civilización. Y es lo más importante aquí, y creo que fue el punto fundamental que le dio la importancia a la filosofía cínica. Y es que por más que ellos promovían y también promulgaban por una vida no civilizada, estaban en el centro de la civilización. Estaban dentro de las plazas, dentro de los teatros, dentro de los convites y los simposios. Y es allí, en medio de la cultura civilizada, que los cínicos demostraban que una forma humana es posible cuando se desmontan, se destruyen todos los hábitos civilizados, como el de comer en una mesa, como el de hacer nuestras necesidades a lo oculto, como el de estar bien vestidos, el de oler bien, la pulcritud. Todo esto los cínicos lo desecharon. Por eso los veíamos por ahí caminando, como dice la definición del diccionario, con un traje muy básico, un bastón y una pequeña maleta o un zurrón. Estos tres elementos identificaban a los cínicos y mucho más a nuestro cínico número 1, Diógenes. Y ellos comían en la calle, hacían sus necesidades físicas en la calle a la vista de todos, se masturbaban en la vista de todos, tenían relaciones sexuales a la vista de todos, y esto ya lo vamos a ir viendo. ¿Quién eran estos personajes exclusivos dentro del cinismo que llevaron hasta las últimas consecuencias esta filosofía? Y también tenemos que decir algo, que una de las primeras filósofas, Hiparquía, fue cínica. Esto es importante. A veces me preguntan, Jairo, pero es que dentro del desarrollo de la filosofía sí seguimos viendo esta historia patriarcal, machista. Sí, hay que reconocerlo. Evidentemente, dentro de nuestra construcción de nuestra historia occidental, el patriarcado, el machismo y la figura del hombre ha predominado. Pero no quiere decir que no hayan existido filósofas dentro de la historia de la filosofía. Y siempre he dicho que en mi canal vamos a hacer filosofía deconstruyendo ese paradigma occidental patriarcal machista, en el sentido de que también vamos a poner sobre la mesa la reflexión, el quehacer y todo el aporte que las mujeres también han hecho a la filosofía. Y aquí ya nos aparece una Hiparquía. Bueno, para seguir en la segunda parte de nuestra clase, vamos a tomarnos un cafecito filosófico, que no se me ha olvidado, y seguimos. Y arrancamos con nuestra segunda parte de nuestra clase. Ya dentro de la escuela cínica vemos que el aristotelismo también va decayendo un poco. Sigue la academia, pero también tenemos que decir que esos valores aristotélicos frente a la caída del gran imperio también lo está afectando. Y más cuando Aristóteles fue el formador, algunos no lo saben, de Alejandro Magno. Y allí pues ya también se ponía un poco en vilo, un poco en juego esos pilares del arete, de la virtud aristotélica, porque viendo la caída del gran imperio, los griegos se preguntaban si ese también era un camino correcto. Dentro del helenismo, como ya lo veníamos diciendo,
aparecieron varias filosofías importantes. Voy a recordarlas brevemente. Los epicúreos, que ya hablamos en la clase anterior de Epicuro. Tenemos a los escépticos, se me olvidaba, los escépticos de Pirrón. También voy a preparar mi clase sobre el escepticismo. Y tenemos a los cínicos, a los que estamos abordando el día de hoy. Dentro de estas escuelas, tanto los epicúreos, los escépticos, los cínicos, los hedonistas, estas filosofías emergentes dentro de la crisis del helenismo, vuelvo y lo repito porque es fundamental encuadrarlas en ese contexto. Todas las filosofías también tenían un tinte de lo soteriológico. Ya veníamos hablando de qué significa soter, de salvación. Y esa salvación a través de las máximas filosóficas convertían al filósofo o al seguidor de alguna de estas doctrinas que venían emergiendo frente a la crisis del imperio, se convertían en filosofías individualistas de salvación personal, casi con un tinte religioso. Por eso, cuando nace el cristianismo dentro del imperio romano más adelante, cuando ya se va concretizando sus dogmas, hay una filosofía que va a comenzar a incluirse dentro de la teología cristiana, que es el neoplatonismo. Y el neoplatonismo va introduciendo dentro del cristianismo y de la teología cristiana naciente las ideas de Platón. Y el neoplatonismo hace parte también de esas filosofías que van emergiendo después de la caída del gran imperio. Y tiene esos tintes de religión, por lo cual no es gratuito que el cristianismo naciente haya arropado, haya llamado y haya acogido dentro de sus líneas y reflexiones teológicas iniciales al neoplatonismo, que en el fondo, ¿quién estaba? Platón. Eso lo veremos más adelante. Bueno, ya decíamos, tenemos personajes importantes. Voy a dar los datos ahora de nacimiento y muerte porque es importante también ubicarlos en su contexto histórico. Hablábamos del fundador Antístenes, nació en el 445 y murió en el 365 a.C. Vivió un promedio de 80 años. Tenemos al gran Diógenes. Él vivió desde el 412 hasta el 323 a.C. Vivió un promedio de 89 años. Fíjense que la vida de Diógenes y de Antístenes fueron largas. Inclusive al día de hoy, llegar a los 80 o a los 89 como llegó Diógenes en buenas condiciones, teniendo todo el avance tecnológico y de la medicina, a veces nos cuesta, y más en los países latinoamericanos, en medio de tanta dificultad de guerra, desnutrición, dificultades económicas, sociales, bueno, en fin, la lista es larga. Lamentablemente nos cuesta llegar en condiciones a esa edad. Y fíjese que Diógenes, con la vida que llevó, que vamos a ver más adelante, que ya hemos ido dando algunos datos, no era una vida fácil y logró llegar casi a los 90 años. Y tenemos como discípulos de Diógenes a Crates y a Hiparquía. Ya hablaba en el primer bloque de Hiparquía. Hiparquía nació en el 350 y murió en el 280. Ella fue esposa de Crates, que también fue filósofo cínico, que nació en el 365 y murió en el 285. Ellos dos se casaron, más adelante voy a contar su historia, tuvieron hijos y los dos fueron filósofos cínicos al mismo nivel. Hiparquía se puede decir que fue la primera filósofa del contexto griego. Y sigamos, el valor fundamental del cinismo es volver a todo lo animalesco, porque ellos consideran que el ser humano es bueno por naturaleza, pero cuando comienza a socializar ya comienza a perder la base humana, porque comienza a aprender todo ese gran número de concepciones sociales, de formas de estar, de ser educado, de entrar en un ámbito restringido de comportamientos, de el buen hacer, del buen ser, y esto va quitando la esencia del humano, que la esencia del humano es estar más cerca de lo animalesco. Fíjense ese cambio, ese giro de tuerca que dan los cínicos al decir, no,
Lo humano no es eso que vemos en la sociedad, que es todos muy bien puestos, todos muy bien organizados, de buenas normas, con toda la pompa del mundo. Él dice, no, eso es lo contrario de ser humano. Nosotros, los humanos, nos hemos ido deshumanizando cuando hemos ido introduciendo en nuestra forma de ser todos esos condicionamientos que limitan lo animal en nosotros. Y lo animal no es lo bárbaro, lo animal no es ir en contra del otro y destruirlo. Para los cínicos, la base humana es una base buena. Y me recuerda en este momento a Rousseau, ese filósofo francés que en un libro que se llama El Emilio, donde habla sobre la educación, y dentro del tema de la antropología filosófica, él plantea que el ser humano es bueno por naturaleza. Dentro del tema de la antropología filosófica, quiero comentarles que estoy desarrollando un curso en mi canal teniendo como base este libro de Émeric Cohre que se titula ¿Qué es el hombre? Y allí los cínicos decían que la esencia del hombre es buena, pero cuando comienza a socializar se destruye esa esencia y el hombre comienza a ser infeliz. Por lo cual plantean que la racionalidad, la cultura y la civilización no nos humaniza. Ya decíamos que la palabra cínico viene de esa fuente quinos, que significa perro o perruno. Y dentro de la figura del perro, también ellos representaban la base del cinismo. El perro sigue siendo perro, así esté cerca al ser humano, así esté cerca a la civilización y que nosotros pensemos que lo tenemos civilizado, pero él sigue siendo perro. Fíjense que al día de hoy, en medio de todas esas discusiones que hay sobre los animales, sobre la defensa de la naturaleza, que yo estoy muy de acuerdo, pero también a veces vamos bordeando un límite donde tenemos que comenzar a repensarnos algún tipo de relación también con los seres de la naturaleza, con los animales, con esos otros seres de la naturaleza. Y es hasta qué punto un perro lo comenzamos a denominar y lo comenzamos a tratar como un humano. ¿Dónde está el límite entre lo humano y lo animal? Y en este punto Diógenes la tiene muy clara, y es que para él un perro es más humano que un griego. Para Diógenes, y vamos a entrar un poco en la vida de Diógenes, para Diógenes lo más cercano a la vida virtuosa, a ese arete, es vivir por fuera de todas las convenciones sociales. El asco, él lo trae a su vida como un lugar de verdadera humanización, y lo asqueroso para él va a ser ese momento donde pone en vilo, donde pone también en incomodidad al que se cree socializado y al que se cree más que él. Huir de la norma social para Diógenes es fundamental. Él no quiere estar siempre hacia donde va la gente. Hay un dicho muy popular que dice: oye Vicente, tú siempre vas hacia donde va la gente. Él va en contra de ese dicho popular de que a veces nos dejamos llevar por la masa. Y él va en contra. Aquí una anécdota de Diógenes. Cuando la gente iba saliendo del teatro, porque había terminado una obra, y ustedes ven que cuando alguien sale del teatro o del estadio, pues toda la masa va hacia una misma dirección. Y en ese momento Diógenes entra al teatro tropezándose con todo el mundo. Y la gente le dice: Diógenes, ¿pero qué estás haciendo? Y él responde: lo que siempre he querido hacer, ¿no? Entonces ahí le manda esa respuesta un poco enigmática, pero significa que él siempre quiere ir en contra de lo socialmente establecido, porque es allí, en esa contra, donde reconoce lo verdaderamente humano. Del cinismo lo que más se destaca no son doctrinas establecidas ni grandes libros de desarrollo intelectual, sino de anécdotas. Y aquí el que ha pasado la historia con su gran número de anécdotas es Diógenes. Hay 4 puntos importantes para ir concretizando el cinismo. Primero, doblegar nuestros sentidos. Segundo, controlar nuestros deseos. Cuarto, no tener ninguna posesión. Y quinto, que aquí Diógenes de pronto no la comparte mucho, pero hacía parte del fundamento del cinismo, y es darle un gran valor a las amistades. Y en este punto sí se une con Epicuro. Para los cínicos es muy importante la irreverencia, que en griego es la anaideia, y es muy importante esta anaideia, que es la irreverencia,
para los cínicos porque en esos hechos, en esos símbolos, en esos actos cotidianos donde el cínico con esas luces, con esas palabras y con esos símbolos rompe la monotonía, rompe lo establecido y pone a pensar a los que están cerca de un cínico. Aquí también el término de la autarquía es fundamental porque poder vivir de manera autónoma, lejos de lo que me condiciona del exterior, es fundamental para el cínico. Tenemos la autarquía y la anaideia como ejes principales del cinismo. Dentro del cinismo hay una crítica fundamental sobre la doble moral de la sociedad. Y aquí también vamos a hacernos una pregunta en la actualidad. ¿Será que lo que nosotros vemos en los grandes banquetes, en las grandes asociaciones, en los grandes círculos, y no necesitamos irnos a lo más alto de la sociedad, también sea dentro de nuestros espacios, cuando vemos grupos de personas que se creen más porque tienen un estatus, tienen una posibilidad económica o tienen unas buenas maneras, entre comillas, sociales? Y es allí donde el cínico preguntará, ¿no será que eso es una doble moral? ¿No será que detrás de ese buenismo y de ese bienestar se encubren infinidad de oscuridades que no son arete, que no son virtud? Ahí les dejo esa pregunta para que reflexionen. Una de las anécdotas más llamativas de Diógenes es que un día dentro del mercado fue con una lámpara diciendo: busco a un hombre en medio de la multitud. La gente quedó un poco asombrada porque alrededor de él había muchas personas, pero él con ese gesto estaba llamando la atención de que todos los que estaban ahí, él no los consideraba hombres. ¿Por qué? Porque estaban atados a sus deseos, a sus necesidades y a esa estructura social que los deshumaniza. Y antes de entrar a compartir algunas de las anécdotas de Diógenes, quiero ir retomando algunos puntos importantes porque ya voy finalizando la clase y quiero que estos conceptos queden claros. Primero, el fundador de la escuela cínica fue Antístenes, que Antístenes fue discípulo de Sócrates. Una vez llegó Diógenes donde Antístenes y le dijo que quería ser su discípulo. Antístenes dijo que no, porque él no tenía discípulos. En ese momento Antístenes le fue a pegar con su palo, porque mantenían con un bastón, y Diógenes le dijo: pégame, porque no existe un bastón tan fuerte, ni un dolor tan fuerte que haga que yo deje de pensar de ser tu discípulo. Y esta acción doblegó el pensamiento de Antístenes y lo acogió como su discípulo. Más adelante, Diógenes se separa de Antístenes y él comienza su caminar solitario, representando en su vida todos los valores del cinismo, llevándolo hacia los límites más extremos. En eso aparecen Crates y después Hiparquía. Crates sí era un hijo de griegos acaudalados que cuando se enteró de la vida de Diógenes quiso ser su seguidor. Cuando llegó cerca de Diógenes, Diógenes solo le pidió una cosa y era que renunciara a todas sus riquezas. Aquí hago un alto en el camino y los que han estudiado teología o los que son cercanos al cristianismo, fíjense que Jesús cuando se le acerca al joven rico, se llama así la escena del joven rico, es una escena totalmente parecida a la escena que les acabo de contar de Diógenes con Crates. El joven rico se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, quiero seguirte. Y Jesús le dice: deja tus riquezas y sígueme. Fíjense que Jesús es 300 años después de Diógenes. Podríamos decir que ya dentro de el contexto religioso cristiano en la vida de Jesús ya había una influencia de estas filosofías, especialmente en este caso y en ese escrito de Jesús con el joven rico, de la filosofía cínica. Y seguimos. Crates comienza a seguir a Diógenes, pero Crates tenía una diferencia con Diógenes. Diógenes era más contestatario, era más violento, era más atrevido, mientras Crates iba tocando puertas, pidiendo limosna, compartiendo su filosofía de manera más calmada, de manera más tranquila y sosegada. Hiparquía, también griega, se dio cuenta de que había un seguidor con Diógenes. Cuando conoció a Crates, Hiparquía quedó totalmente enamorada. En ese momento, Hiparquía le dice a sus padres que se quiere casar con Crates, pero sus padres entran en cólera porque ya conocían que Crates era seguidor de Diógenes y que vivían en la mendicidad. Los papás de Hiparquía le dijeron que no se podía casar. Fíjense aquí con el término, con un filósofo mendigo. Hiparquía les dice que si no la dejan casar,
ella se suicida. Al ver esta situación, los padres de Hiparquía le permiten el matrimonio con Crates. Los dos se casan, viven en la calle. Hiparquía se convierte así, al seguir a Crates y a Diógenes en su filosofía, en la primera filósofa. No vive en una casa, por lo cual no tiene que hacer cosas de la casa. Tampoco tiene que estar en la estructura de lo que para el momento era ser una buena esposa. Comienza a filosofar con su esposo en los simposios, en las cenas, en el ágora. Viven en el suelo, hacen todo lo que tienen que hacer a la vista de todos. Y así tienen un par de hijos. Y es Hiparquía la primera mujer que tiene contacto en los ambientes filosóficos. Y fíjense, es una filósofa cínica. Ya decíamos que Epicuro en el jardín, en la clase pasada, si me vienen siguiendo en mi curso de filosofía, en el jardín Epicuro también aceptaba mujeres, pero es Hiparquía la primera mujer que pasa dentro de la historia de la filosofía como la mujer filósofa. Y creo que ustedes que me están escuchando, que pasaron por la clase de filosofía en el colegio, nunca les hablaron de Hiparquía, pero bueno, aquí en mi canal Pensamiento Virtual, sí. Y comienzo en este punto a contarles algunas anécdotas del perro, de Diógenes el perro. Y con esto termino la clase del día de hoy. Una vez el perro, Diógenes, estaba abrazando a una escultura y pidiéndole limosna. Y le dicen los que pasaban: hey, Diógenes, ¿por qué le pides limosna a una escultura? Y él dice: me estoy preparando y me estoy entrenando en el rechazo. Otra vez cuentan que Diógenes estaba caminando y vio a un niño tomar agua con sus manos. En ese instante dijo: ese niño me ha ganado en humildad, voy a botar mi cuenco. Y botó su cuenco. Más adelante cuentan que vio a un niño que se le había dañado su plato, se le había quebrado, y echó sus lentejas en un pedazo de pan. Y dijo Diógenes: este otro niño me ha ganado también en humildad, voy a botar mi plato. Y botó su plato. A partir de ahí Diógenes comía con la mano. Otra anécdota del perro. Una vez se estaban burlando de él en una cena y comenzaron a tirarle unos huesecillos, como a los perros. Y llegó Diógenes, se levantó y los orinó. Le reclamaron y él dijo: si ustedes me tratan como un perro, ¿por qué critican que los orine como tal? Otra de las anécdotas que más me llamó la atención. Un día invitaron a Diógenes a una cena a una casa de ricos, porque ya Diógenes era un gran personaje dentro del mundo griego. Lo han invitado a esta cena a una gran casa de ricos. Entró Diógenes y antes de entrar a la parte donde estaban comiendo, el dueño de la casa le dice: Diógenes, sé que te gusta escupir, pero en mi casa no vayas a escupir. Mira, está todo limpio. Diógenes, escuchándolo, se quedó mirándolo, comenzó a llenar su boca de saliva y le escupió la cara. Todos los que estaban viendo quedaron asombrados y algunos se atrevió a decir: Diógenes, ¿qué has hecho? Y Diógenes responde: escupir en el único lugar sucio de esta casa. Hay otra, y con esta termino, que es una de las anécdotas más importantes, y voy a poner aquí dentro de mi video un fragmento que vi de una película animada que retrata esta anécdota que para mí es una de las fundamentales de Diógenes. Y es que Diógenes ya no estaba en Atenas, estaba en Corinto, porque él hacía muchos viajes y una vez le preguntaron: bueno, Diógenes, ¿tú de dónde eres? Y él dijo: yo soy un cosmopolita, un habitante del mundo. Fíjense, fue el primero en hablar ya de la gran globalización. Bueno, ¿cuál es la anécdota que les quiero compartir? Que para mí es una de las fundamentales. Y que, como les decía, les voy a poner un video. Y es, una vez Diógenes estaba en su barril, él vivía en un barril, casi como el Chavo del Ocho. Algunos dicen que el creador del Chavo del Ocho pensó también, dentro de las influencias que tenía para construir el personaje, Roberto Gómez Bolaños, en Diógenes el perro. Porque Diógenes vivía en un barril, como vivía el Chavo del Ocho, y también el Chavo tenía un palo y una pequeña bolsa donde llevaba sus pocas pertenencias. Eso ahí es un dato curioso. Bueno, vuelvo al tema de Alejandro, porque si no, ustedes saben que yo me enrollo con estos temas y esta clase se nos alarga. Llega a Corinto Alejandro Magno y pregunta por Diógenes, porque ya Diógenes era muy popular. Algunos dicen que también pregunta por cuál es el mayor sabio, y algunos, por hacerle una broma, le dicen que Diógenes. Ahí hay diferentes versiones, pero lo importante es que llega al barril de Diógenes y le dice
Alejandro a Diógenes: Diógenes, pídeme todo lo que tú quieras y te lo concederé, porque me han dicho que eres el más sabio. También recordemos que Alejandro Magno fue formado por Aristóteles y él tenía en muy buena apreciación todo lo que estaba relacionado con la sabiduría. Y Diógenes responde, un poco ahí moviéndose en su barril: por favor, muévete porque quiero disfrutar del sol. Con esto termino mi clase de los cínicos. Los invito a que sigan investigando más sobre este personaje Diógenes. Hay una larga lista de anécdotas de Diógenes, solo traje unas cuantas como para no hacer más largo el video. Se despide con ustedes Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y magíster en Ciencias de las Religiones, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.